Vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berry Ochoa, por el Padre Manuel Sousa Pereira. Capítulo 25. Madre Mariana sale triunfante de la prisión, prodigio que se realiza con la Santísima Virgen de la Paz en la elección de la nueva priora. En aquel tiempo de tan tristes recuerdos para mis hermanas, las religiosas de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Quito, un encargado del obispo fue en visita secreta al convento. En esa ocasión, Madre Valenzuela, la vicaria y las observantes le hablaron de su digna priora y le manifestaron que todo lo que pasaba era por un sinnúmero de calumnias, que causa admiración el hecho de que partieran de personas religiosas, que solamente la envidia y la enemistad podría querer oscurecer esa luz deslumbrante de santidad de Madre Mariana de Jesús Torres, que como súbdita y como priora era modelo casi inimitable de perfección religiosa. ¿Quién de nosotras, decían, podría haber sufrido tanto y con tanta dulzura, silencio, paciencia, resignación y prudencia? El encargado del obispo quiere liberar a Madre Mariana. Al escuchar opinión tan general y veraz, el encargado del obispo se admiró y ofreció poner todo su empeño para dar libertad a tan buena y santa priora que sufría injustamente. De hecho, expuso todo al obispo que admirando tanta virtud en una joven, mandó una nota formal a la madre vicaria para que la pusiese en libertad y la recibiera como priora y madre de la comunidad, lo que fue cumplido inmediatamente con regocijo general por todas las religiosas. Al día siguiente por la mañana, el mismo encargado del obispo quiso hablar en secreto sacramental con Madre Mariana. Esa alma tan simple y tan santa, al mismo tiempo inteligente, humilde y digna, se presentó al confesionario y con la integridad de una alma inocente respondió a todo lo que le iba preguntando, con palabras comedidas, sin locuacidad, sin culpar a ninguna. Ella disculpaba a todas sin mentir, atribuyendo lo ocurrido a permisión divina, asegurando ser inútil esperar conseguir el cielo sin sufrir durante la vida mortal. El encargado del obispo se admiró al ver la virtud de esta religiosa. Le causó impresión sobre todo esa admirable tranquilidad y entereza de ánimo, después de padecimientos tan terribles por los que había pasado. Él aseguró después al obispo que le parecía estar tratando verbalmente con aquellas heroínas mártires de los primeros tiempos de la Iglesia, y que en conciencia el prelado debía repararle por todos los castigos injustos que se le habían infligido. Nota del obispo a Madre Mariana. El obispo, que tenía el corazón tierno porque, la verdad sea dicha, fue un varón justo, sufrió al ver que él mismo había oprimido a un alma justa por injustas maledicencias, y con pena escribió la siguiente nota. Reverenda Señora Doña Mariana de Jesús Torres, dignísima abadesa de las señoras monjas de la Inmaculada Concepción de esta ciudad de San Francisco de Quito. Señora, habiendo sido mal informado al respecto de vuestra reverencia, con groseras calumnias de parte de aquellas pobres señoras que no deberían llamarse monjas, cometí la gran imprudencia de proceder a su reclusión sin previo interrogatorio. Hoy que la verdad está enteramente esclarecida, ordeno que vuestra reverencia sea siempre y en todo tiempo la que gobierne y mande en este monasterio,
y además sobre todas las prioras, porque ellas deberán consultarle en todo y tomar su parecer para cualquier procedimiento, acatando ese parecer como madre y fundadora. Todas, sin excepción, deben reverenciarla y obedecerla, y vuestra reverencia tendrá toda autoridad y dirección en todo tiempo para reprender y castigar a las culpables. Por todo cuanto hasta aquí ha hecho vuestra reverencia. En el convento le doy las gracias debidas en nombre de Dios, porque todo lo hace bien, imitando a su divino esposo, que pasó por la tierra haciendo el bien aun a aquellos que fueron sus perseguidores. Cosa análoga pasa con vuestra reverencia, por lo que debe santamente gloriarse en el Señor, que envía a la cruz a sus amados, a sus muy amados, porque los cree dignos de tan soberano beneficio. De hoy en adelante, quien me denuncia vuestra reverencia será encarcelada y se le aplicarán inmediatamente penas mayores, sin olvidar las disculpas que se pedirán a esas hijas de intención desleal. Mas como su tiempo de priorato está por concluir, siga gobernando su comunidad hasta la época de la elección canónica, con aquel especial don de gobierno a la par de la inteligencia con que Dios, pródigo en sus gracias, le ha dotado. Bendiciendo a vuestra reverencia en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, firmo como su Padre y prelado el obispo. Una vez puesta en libertad, la Santa Priora, conforme a la anterior nota del obispo, siguió gobernando la comunidad con esa humildad propia de su grande alma. Sin demostrar en nada todos los padecimientos anteriores, trataba a sus enemigas con afabilidad y dulzura, que le hacía dueña de los corazones de todas sus hijas. Esas pobres monjas no eran consecuentes ni consigo mismas, siempre inquietas, siempre perturbadas, siempre disgustadas entre sí, acudían continuamente con quejas a Madre Mariana. Ella, como madre cariñosa, las calmaba, consolaba y las aconsejaba, y como priora les imponía obediencia y orden personal sin distinción ni acepción de personas. Ella se hacía amar y también respetar. Dificultades en la elección de la nueva priora. Terminado el tiempo del priorato de Madre Mariana, llegó la época de la elección canónica. Vino al convento un representante del obispo. Las monjas se dividieron tanto que, después de 2 días de elección, no consiguieron elegir priora. Era una confusión muy molesta. Madre Valenzuela, hablando con la superiora, le decía: Madre, vuestra reverencia, como fundadora, debe continuar de abadesa. Y ésta le respondía: No, madre, según la regla, las prioras no deben pasar de 3 años, tanto por sí propias como por las súbditas. Por ahora sería necesario que vuestra reverencia sea la priora, a fin de calmar tantos disgustos, y también porque en las presentes circunstancias se necesita de una persona digna y experimentada para el gobierno monástico, y esa persona es vuestra reverencia. Madre, respondía la otra, yo no tengo carácter ni fuerzas. Sería muy acertado que eligiésemos por priora a una de las fundadoras. Todas son señoras aptas y de virtud. A mí me parece que haría muy buen gobierno Madre Francisca de los Ángeles. Yo estaría por ella. Madre, decía la primera, si queréis una de las fundadoras, sería mejor Madre Lucía de la Cruz, o Catalina de la Concepción, o Magdalena de San Juan, pues Madre Francisca de los Ángeles por ahora no conviene. Ella,
con otras se encarga del culto y debemos esmerarnos en conservarlo, pues de eso depende nuestra felicidad. El oficio de priora requiere mucha vigilancia, sobre todo en el convento, oficinas y personas, y Madre Francisca de los Ángeles, con 2 pesos enormes, no podrá llevar ninguno, agravando su alma con graves omisiones de uno y de otro, de uno y otro. Para elegir priora debemos siempre proceder con mucha caridad para con las personas. Madre Francisca será priora cuando las otras, adiestrándose, puedan ejercer con perfección el cargo del culto divino. Actualmente no es conveniente. Madre, preguntó Madre Valenzuela, vuestra reverencia, ¿por quién va a votar para yo hacer lo mismo? Madre, respondió Madre Mariana, como vuestra reverencia sabe mejor que yo, no debemos manifestar nuestros mutuos pareceres, sino obrar en conciencia, según Dios, a fin de que no resulte nula la elección. Lo que digo a vuestra reverencia es que debemos rezar mucho para evitar escándalos en nuestra comunidad. Procesión de las inobservantes. Al tercer día, el obispo volvió para hacer una nueva lección. Les hizo una plática muy buena, pero no obtuvo nada. Las inobservantes hacían cuando podían para elegir a su capitana como priora. Las inobservantes hacían cuanto podían para elegir a su capitana como priora, llegando algunas hasta votar más de una vez. Era una verdadera confusión y acaloramiento. En ese día no se llegó a ningún resultado y el obispo se retiró para regresar otro día. Entretanto, en el convento, las inobservantes eran las inquietosas. Procuraban conquistarse unas a otras y tomando por su cuenta a las hermanas legas y devotas, resolvieron presentarse en procesión delante del obispo y pedirle que confirmase la elección de su capitana, por ser, decían ellas, madre de mucho peso, apta para ese cargo, superando a Madre Mariana por su inteligencia y rica virtud. Que su excelencia, por no conocerla ni ocuparse de ella, no la estimaba como debía, y que Madre Mariana no era inteligente, sino muy viva de carácter. Esto lo afirmaron todas las ovejitas sin pastor, desgarradas porque querían serlo. Como por otro lado, ellas tenían de su parte a las hermanas legas, las que sin humildad se convirtieron en gente insubordinada y fatua, llenas de envidia luciferina, por ensimismadas y orgullosas, creyendo distanciarse de su condición humilde de servir a las monjas. Las inobservantes las consideraban poderosas para lograr su intento. Así, tomaron por su propio arbitrio la cruz grande y con velas en las manos, formaron una procesión para, saliendo del coro inferior, llegar a donde estaba el obispo. Ellas tenían llaves para abrir la puerta y decían ellas: viéndonos con tantas formalidades, las otras tendrán miedo y no se atreverán a impedirnos la marcha. Así conseguiremos nuestro intento. De otro modo es imposible, o tendremos que seguir esta vida. Ahora ni Madre Valenzuela es nuestra. ¿Qué esperamos? Formada la procesión en 2 coros, rezaban el rosario, pues las legas no sabían otra cosa. Al oír un alboroto de voces, Madre Valenzuela salió de su celda, y cuál no fue su sorpresa al ver semejante cosa. Preguntó qué significaba aquello y nadie le respondió. Todas las religiosas usaban velos, inclusive las legas. Una de las devotas, llamada al convento por Madre Valenzuela, le respondió que donde estaba el obispo. Llena de santa indignación, la religiosa la tomó por el brazo y la metió en su celda. Le preguntó qué hacían y esa pobre joven, temblando de miedo,
viendo a la madre con el brazo levantado y con la disciplina, y habiendo recibido ya un golpe, le contó todo. Madre Valenzuela le sacó el velo, la toca y el escapulario, y manifestando su indignación le dice: «Por ahora quédate aquí hasta volver, te dejo encerrada. Esta noche mismo, después de darte lo que mereces, te pondré afuera». Y encerrándola, caminó en busca de su priora, a la que no encontraba. Caminaba desalentada y fatigada, con aspecto cadavérico. La patronita. Al oír el rezo de tantas voces, las fundadoras y las observantes salieron apresuradamente para preguntar lo que pasaba, y nadie decía palabra. Parecían tan devotas que nada les perturbaba. Finalmente se encontraron con Madre Valenzuela, que les dice: «Madres, madres y hermanas, ayúdenme a encontrar a Madre Abadesa, porque estas locas dicen que tienen la llave y por el coro inferior irán procesionalmente a hablar con el obispo. El resultado de ese encuentro no me inquieta, mas sí las consecuencias para esas señoras incautas». Cada una buscaba con afán a la priora y no la encontraba. Viendo que no aparecía, Madre Valenzuela llamó a todas al coro inferior para allí esperar a las inobservantes, para hacerles violencia, si fuera necesario, y no dejarlas salir. Entretanto, llorando decían: «Nuestra Madre de la Paz, a quien trajo de España nuestra Madre Fundadora, sálvanos en esta situación. Madre Fundadora, levántate del sepulcro y sujeta a estas incautas». En ese instante divisaron cerca de la grada y en silenciosa contemplación a su madre y priora tan buscada. Ninguna se atrevió a interrumpirla. Solo la Madre Valenzuela, cuando vio que la triste procesión se aproximaba al coro inferior, aproximándose agitada, le dice a la madre: «¿Qué es eso, madre? Levántese y vea que esas señoras incautas se van. Para impedirles usaremos, si es necesario, atropellos y empujones. Vuestra reverencia, por ser abadesa, vea cómo procede. Aquí tiene esta disciplina». Y le presentó una muy gruesa y fuerte. Ahora voy a leer un pie de página que está justo de haber dicho la primera palabra de este último párrafo de Nuestra Madre de la Paz. Permítanme. La imagen de Nuestra Señora de la Paz, o patronita del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, fue traída de España por Madre María de Jesús Taboada, fundadora del convento. Realizó prodigios de transformación, luces y demás maravillas que el lector interesado podrá ver en el libro de fundación de dicho monasterio, en el cual se conserva con todas las averiguaciones jurídicas. Permanece en la iglesia y solo la toman manos sacerdotales. Por eso, como el convento estaba muy necesitado, el capellán, por petición de las monjas, la llevó a la clausura a fin de satisfacerlas y la colocó en un hermoso nicho en el coro inferior. Allí acudían a derramar lágrimas amargas todas las monjas buenas, en situaciones de veras lamentables desde que sus hermanos menores se fueron. Continuemos con la lectura. Viene ahorita un nuevo título. Madre Mariana enfrenta a las inobservantes. La santa priora dio un suspiro que penetró hasta lo más íntimo de los corazones de todas las hermanas, y besando el suelo se levantó. Todas la rodearon, hablándoles con cariño, les dice: «¿Por qué teméis? ¿No sabéis que Dios vive en el cielo y en el Santísimo Sacramento?». Y tomando la mano de Madre Valenzuela, que temblaba de miedo, la estrechó contra su pecho, la besó
y dijo: Madre, la situación hubiera sido muy lamentable para nosotras si no hubiera intervenido la misericordia de Dios. Vuestra reverencia sabe que hay 2 llaves de las gradas. Una la tengo yo, y la otra las inobservantes intentaron obtener con astucia la mía. Una la tengo yo, y la otra las inobservantes intentaron obtener con astucia la mía. Pero consiguieron una cambiada, y eso se debe a nuestro buen Dios. Ya veréis lo que sucede. Madre Valenzuela se tranquilizó un poco. La procesión de esas pobres almas ciegas llegó en ese momento. Reverentemente entraron procesionalmente dirigiéndose a las gradas. Madre Mariana entonces se levantó y, parada en la primera grada de la puerta, les dijo con gravedad: ¿A dónde vais, mis hermanas? ¿Qué cadáver lleváis y para dónde? Mejor os diré que vosotras sois los cadáveres. Entonces las inobservantes con su capitana comenzaron a temblar de miedo, mas sacando fuerzas de flaqueza, le dijeron con palabras encontradas: No estorbe vuestra reverencia vuestra marcha, no estorbe vuestra reverencia nuestra marcha. Vamos hasta donde el prelado para que nos haga justicia. No iréis, les dice con grave acento la superiora, y haciendo fuerza las inobservantes agarran el cerrojo de la primera puerta y, no pudiendo abrirla con la llave, la rompen. El milagro de la Patronita. Madre Mariana levantó entonces sus ojos a la Virgen de la Paz sin decir palabra, mientras Madre Valenzuela, con increíble valor, contenía a las inobservantes, arrebatándoles las velas que llevaban en las manos y lanzándolas lejos. La abadesa mandó a las observantes que recogiesen las velas que Madre Valenzuela arrojaba afuera con violencia y que, apagándolas, las guardasen en un solo lugar. Cuando las monjas revoltosas ya comenzaban a romper el cerrojo para salir a la iglesia, viendo que no podían abrir la puerta, sintiéndose arrinconadas por Madre Valenzuela, oyeron un ruido que les causó miedo. Miraron para atrás y vieron a la Patronita que les daba la espalda. Se asustaron sobremanera y se detuvieron en silencio. La santa imagen entonces les habló: Infelices, ¿qué hacéis? Iros si queréis, enhorabuena, mas no tendréis a dónde regresar, pues yo voy a España con las fundadoras y las observantes. Tarde lloraréis vuestras locuras, y para perpetua memoria de este caso, quedaré así volteada de espalda a vosotras, para que seáis el escarmiento de vuestras menores. En un paréntesis aquí, esta imagen se encuentra en el monasterio de la Inmaculada Concepción. Esta imagen sí existe y se encuentra en el monasterio de la Inmaculada Concepción. En futuros vídeos que sean para analizar los libros y demás cosas peculiares del monasterio, contaremos más sobre ella y otras cosas peculiares para que conozcan un poco más y se enamoren y quieran venir a Quito. Continuemos. Y levantando la vista en dirección de la santa imagen, todas la vieron pálida, llena de luces y con rostro severo. Intentaron hablar no se sabe qué, mas todas cayeron sin sentido y cadavéricas. Madre Mariana, Madre Valenzuela y las demás observantes se arrodillaron llenas de temor delante de la santa imagen y la contemplaron de frente. Ella las miró con unos ojos tan dulces, tan llenos de amor y gracia, y con una sonrisa amorosa alentó sus espíritus tímidos. Entonces,
todas se levantaron y procuraron hacerla voltear hacia sus pobres hermanas culpables e inobservantes, con las legas y devotas, que eran un número considerable. Voy a repetir esta parte de nuevo. Entonces todas se levantaron y procuraron hacerla voltear hacia sus pobres hermanas culpables e inobservantes, con las legas y devotas, que eran un número considerable. Aquí me parece ver renovada la escena del huerto de los olivos, cuando en la prisión de Cristo nuestro Señor, todos los culpables cayeron por tierra, menos los apóstoles. Los primeros representados en las incautas, y los segundos en Madre Mariana y todas sus hijas fieles y observantes. Las lágrimas de la Virgen de la Paz. Madre Francisca de los Ángeles subía y hablaba, entraba y salía del coro inferior, trayendo remedios para hacerlas volver en sí a las inobservantes. Estas roncaban y lanzaban espuma por la boca y nariz, y tenían los cuerpos helados, y sus aspectos eran de cadáveres. Madre Valenzuela y las observantes lloraban de susto, pena y miedo. Solamente Madre Mariana y las fundadoras conservaban la serenidad y la calma, aplicando personalmente los remedios a sus pobres hermanas culpables, heridas por la mano de Dios. La Santa Superiora, después de hacer rezar a las religiosas 3 Avemarías a la Virgen de la Paz, con los brazos en cruz, fue a donde estaban las inobservantes y haciéndoles sentar les sopló. Esto las hizo volver a la vida. Enseguida les hizo poner en pie, tomándolas de la mano derecha. Cuando todas estaban de pie y como repuestas de aquella como espiritual dolencia, volvieron a mirar a la Santísima Virgen, llenas de susto, confusión y miedo, la vieron dándoles las espaldas. Madre Mariana les ordenó que se retirasen. Ellas caminaban con dificultad, y al pasar delante del rostro de la Santa Imagen, vieron lo que fue también notado por las observantes, el rostro pálido y expresión severa. De sus ojos hermosos se desprendieron 3 grandes lágrimas que lentamente se deslizaron por sus mejillas. El perdón para las hermanas legas. Toda esta comunidad de enfermas y culpables salió del coro inferior como un ejército derrotado. Las legas no sabían cómo reparar su falta, una vez que ellas estaban para servir a las monjas y no para que se levantaran con atrevimiento contra ellas. Creían, y con razón, que la Santa Priora las reprendería merecidamente por tal osadía, por haberse olvidado de su puesto. Unas a otras se decían, después de haber cometido semejante falta, ¿con qué cara iremos a la cama, ayudadas por la Madre Francisca? Continuemos sirviendo, pues para eso entramos. Y avergonzadas, se esforzaban para volver a sus trabajos diarios, pero la debilidad les impedía. Madre Mariana, que todo observaba sin ser vista por ninguna criatura humana, de improviso se presentó delante de ellas. Las pobres legas se pusieron a temblar porque la respetaban mucho y también la querían. Cayeron a sus pies esperando el castigo. La Santa Priora, con aquella amabilidad tan propia de su grande alma, las levantó diciéndoles: Vosotras, mis hermanas, necesitáis rehacer vuestras fuerzas. Les mando que cada una vaya a la cama. Voy a decir a Madre Francisca de los Ángeles que como enfermera os atienda. Rehaced tranquilas vuestras fuerzas materiales y al mismo tiempo reparad vuestras almas, reflexionando dentro de vosotras mismas y pidiendo a Dios misericordia y perdón de vuestros pecados, con corazón arrepentido.
Él las recibirá con los brazos abiertos como el hijo pródigo fue recibido por su buen padre. En verdad sois hijas pródigas. Levantaos y volved a la casa paterna. Esas pobres legas, postradas a los pies de su madre priora, lloraban y tenían miedo, y con palabras entrecortadas pedían perdón. Esta santa priora las acariciaba, asegurándoles que estaban perdonadas y que olvidaría tan grave falta. Les ordenó que por ahora no se comunicaran con nadie, porque tenían sobre sí la excomunión hasta que el obispo la levantase. Y acentuó: algunas de vosotras preparaos para morir, pues ya os llega la hora. Y para aseguraros de esta verdad, veréis con vuestros ojos, convertidas en huesos, y con vuestros nombres, la vela que cada una llevaba en sus manos, en tan indiscreta cuanto culpable procesión. Las inobservantes, obedeciendo a Madre Mariana, se retiraron a la cama, recibiendo su bendición y besándole las manos, los pies y el escapulario. La caritativa priora fue presurosa en busca de Madre Francisca de los Ángeles, a quien encontró en el coro inferior arrodillada delante de la Virgen Santísima de la Paz. Allí mismo le dice: hija mía, los corazones santísimos de Jesús y de María son volcanes activos de amor divino y no desprecian jamás a las pobres culpables. Vaya inmediatamente a curar a las pobres hermanas legas, a quienes les mandé a la cama por su mucha debilidad. Haréis primeramente agua de anís del país en cantidad suficiente y les daréis de beber. Después veréis lo que convenga. Ya sabéis que no debéis hablar sino lo estrictamente necesario, hasta que el obispo las absuelva de su excomunión. Después sí alimentaréis a esos espíritus tímidos y temerosos. Vos sois la llamada para eso. Besando inmediatamente el suelo, Madre Francisca fue a cumplir su obediencia y su deber de caridad para con esas pobres enfermas, con aquel gusto, encantadora dulzura y gracia que acompañaba a esta seráfica alma. Ardid de las inobservantes. Otro día, muy por la mañana, la caritativa y santa priora visitó una a una a las pobres legas, les dio su bendición y les ordenó que se levantasen al nacer el sol. Ellas aseguraron que estaban mucho mejor con el agua y los remedios administrados con tanta caridad por Madre Francisca. Entretanto, las inobservantes, con su capitana, continuaban agitadísimas por la elección, que sería al día siguiente, pues el convento tenía que ocuparse de asuntos importantes con la Real Audiencia. Ellas aprovecharon todo ese día para mantener desórdenes y peleas. Fueron apresuradamente donde las legas, incitándolas a engrosar sus filas y para que hagan de espías. Ellas, sin embargo, les respondieron que deploraban su atrevimiento y osadía pasados, y que conociendo sus atribuciones, jamás tomarían parte en cosa alguna, tanto más que veían la gran injusticia con que procedían esas señoras monjas en asunto tan grave, desconociendo los méritos de su abadesa, cuyo comportamiento era como lenguas mudas que pregonaban su santidad. Recordaron además que por haber dado oídos a la inobservancia, estaban excomulgadas y esperaban ser absueltas para continuar ocupándose de sus humildes trabajos. Mas os advertimos, señoras, dijo una de las legas, que vosotras como nosotras estamos excomulgadas, y por tanto moderaos un poco para que Dios no os castigue
aquí y en la eternidad. Al escuchar resolución tan enérgica de parte de las legas, las inobservantes se avergonzaron y dirigiéndoles palabras despreciativas se alejaron. La santa priora y el resto de la comunidad se ocupaban en pedir a Dios y a la Santísima Virgen Nuestra Señora el remedio para tan graves necesidades y un rayo de luz divina para esas pobres monjas que estaban en completa ceguera espiritual, y para esto aumentaron más algunas penitencias a las que ya estaban acostumbradas. Así, en el refectorio, unas besaban los pies de las demás, otras, con una cuerda al cuello y sin velo, comían en el suelo, otras, mientras las demás comían, permanecían postradas, y cosas de este género que con mucho ejemplo para las comunidades son costumbre en mi seráfica familia, la que gracias a Dios se caracteriza por la penitencia y humildad de corazón y de entendimiento, legado que nos dejó nuestro Padre, el Serafín Llagado. Otro paréntesis, roguemos, escuchando estos testimonios, que todas las órdenes religiosas tradicionales del mundo que fueron fundadas antes del Concilio Vaticano II sean renovadas y vuelvan a esa gloria de algún día donde eran practicantes perfectísimas de lo que mandaba cada una de sus reglas, en obediencia a sus superiores y a la Santa Iglesia y a los 10 mandamientos de Dios, según se prescribe siempre desde la fundación de nuestra Santa Iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Roguemos también para que nosotros logremos la obediencia a nuestros superiores y que sepamos sufrir estas cruces que nuestros superiores nos ponen, siempre y cuando no sean cruces pecaminosas, sino cruces que las podamos sufrir, porque si nos ordenan pecar, no podemos y no debemos para nada obedecer. Continuemos. Otra lección más. Al otro día vino el prelado a presidir nuevamente la elección. Los votos se dividieron mucho. Todas las inobservantes querían a su capitana como abadesa. Las observantes se repartieron escogiendo a diferentes madres, todas buenas, por lo cual la elección se volvía difícil. Y como no había manera de hacerles entender, pues por ser la elección muy secreta, en consecuencia, las circunstancias se agravaban a cada momento. Las inobservantes, que no eran muy numerosas, en esos sagrados momentos influían en el ánimo de las observantes que estaban divididas y sin consenso. Ellas despreciaban sus voces con el silencio absoluto. Lo cierto es que reinaba la división. El prelado, después de mediodía, se retiró disgustado para tomar su refección, entre paréntesis, alimento, advirtiendo que volvería 3 horas después y que, si no eligiesen priora, él mismo nombraría a aquella religiosa que él conocía tan apta para el gobierno, por ser la única que gobernaría con su tino, santidad, prudencia y extrema tolerancia, como lo había hecho hasta el presente. La comunidad se retiró al refectorio. La santa priora llegó con una cuerda al cuello, besó los pies de las religiosas y comió en el suelo. Era de ver a esa hermosa criatura llena de vergüenza, con el rostro rosado, haciendo esos actos de humildad, brotados de la simplicidad del amor a Dios, y que pedía el remedio de su querida comunidad en medio de tan grande necesidad. Madre Valenzuela la imitó comiendo también en el suelo. Todas las fundadoras hicieron lo mismo. Las inobservantes se reían. Estas buenas criaturas tuvieron buen ejercicio de paciencia. Madre Valenzuela, desde el suelo en que comía, les miraba con caridad y les dirigía palabras de reprensión
para hacerlas callar. Aún sin resultado la elección para nueva priora. A media tarde volvió el prelado y les dirigió una plática severa, en la que les hacía ver las circunstancias amargas por las que pasaba el monasterio de fundación casi reciente. Ordenó que se procediese a la elección en la que él no intervendría si lo juzgaba conveniente. En caso de que la indecisión persistiera, él mismo nombraría a la religiosa que debería gobernar por 3 años consecutivos y nadie tendría derecho a reclamo alguno. Comenzó la votación y todo sucedió como en veces anteriores. El prelado, ya cansado, dice: «Si persistís en vuestros caprichos, haré lo mío con acierto», y golpeando la mesa procedió a la nueva elección. En esta vuelta faltó muy poco para que fuera elegida Madre Mariana, mas, como no obtuvo mayoría de votos, el prelado dijo que iba a descansar un poco y que le llevasen algún cordial, entre paréntesis, bebida. La santa priora llamó a Madre Valenzuela para en su compañía preparar la bebida. Mientras tanto, las religiosas vinieron una a una a ver a su priora, queriendo averiguar si estaba disgustada con ellas. La santa criatura recibía a todas con la misma bondad y con aquel ánimo imperturbable que conservaba en todas las circunstancias. Madre Valenzuela, con seriedad y autoridad, les dice: «Mis hermanas, ¿por qué queréis acabar con el convento? Mirad bien lo que hacéis con vuestro capricho. Pensad con cordura y unid vuestras voluntades. Otra priora como la actual no encontraréis». «Madre», replicó la humilde priora, «vuestra reverencia puede gobernar esa comunidad mucho mejor que yo. Atended, mis hermanas, que la santa regla determina que la superiora solo permanezca por 3 años. Tenéis a Madre Valenzuela, persona muy apta para gobernar». La solución del prelado. El prelado, después de tomar el cordial, volvió a reunirse con las asistentes y se dio inicio a la votación. En esta faltaron solo 2 votos para sea electa Madre Mariana. Entonces las inobservantes tomaron la palabra y dijeron: «No queremos que Madre Mariana gobierne por más tiempo. Es persona inútil para todas y llena de defectos. Mezquina como ella sola, quiere ajustarnos a todas a su medida. Queremos un poco de libertad y por eso optamos por Madre... puntos suspensivos». Esta, tomando la palabra, dice: «Excelentísimo señor prelado, para enjugar las lágrimas yo aceptaría el priorato, cierta de que la vida es insoportable con esas españolas, en relación a las cuales es necesario mano de hierro y para las demás suavidad. Recuerde vuestra señoría que la letra mala y el espíritu es el que vivifica. Esas españolas, con la regla en la mano, quieren hacer cumplir todo. Piensan que todas podemos lo que ellas pueden. Valga esta ocasión en la que todas pedimos que las españolas vuelvan a su tierra o sean encarceladas perpetuamente. Así nos dejarán libres y tranquilas». En cuanto esta incauta señora acabó de pronunciar estas palabras en las que demostró su corto entendimiento y ausencia total de virtud, el prelado le dijo indignado: «Estas criollas son la peor gente, ignorante, viciosa y de juicio obtuso. Ordeno en nombre de la santa obediencia que a ésta se le encarcele inmediatamente,
colocándole una mordaza en su lengua suelta, y para sus compañeras incautas, anule el voto para esta elección, contando solo con la nobleza del corazón del resto de la comunidad. Solo así la elección se hará en paz y como Dios quiere. En cuanto a lo demás, la priora que salga elegida deberá mantener en la cárcel a esta señora loca y pretenciosa, y con las demás tendrá mano dura, ocupándolas en los oficios bajos y humildes, encarcelando a cada una de las que se resista a obedecer. Llévenla a la cárcel, pues no habrá votación mientras no se cumpla mi orden. Con este desaire afrentoso que recibió en público, esa pobre monja se quedó muda. Quería hablar y no podía, sucediendo lo mismo a sus incautas compañeras, verificándose aquí el episodio de Amán con Mardoqueo, el pobre y buen judío. Eso se puede verificar en Esther capítulo 6, versículos del 1 al 12. Madre Valenzuela se encargó de hacer cumplir esta orden. Levantándose de su asiento, hizo una venia al prelado y tomando por los brazos a la capitana dice: «Camina pronto a la cárcel y déjanos en paz. Es preciso que obedezcas al prelado, ya que te jactas de ser tan sabia». Ya la llevaba cuando el prelado le dice: «Madre, me agrada su comportamiento y ahora procederé a nueva votación en cuanto tenga aquí la llave de la cárcel». Y diciendo esto, daba golpes sobre la mesa. Prepárense ahora porque viene una nueva visión de la Madre Mariana. Escuchemos con el corazón contrito y abierto qué es lo que estas próximas letras nos quieren decir. Visión de Madre Mariana sobre el destino eterno de las inobservantes. La infeliz temblaba de ira y al mismo tiempo de vergüenza, porque para un alma orgullosa como esta, la humillación era un sufrimiento sin consuelo y un golpe mortal. Nadie, sino solo ella, podía resistir con vida. El hecho es que mientras la pobre monja hablaba con el prelado, Madre Mariana vio que a ella se aproximaron unos macacos, monos feroces, que vomitaban fuego por la boca, ojos y nariz, y lo depositaban en el corazón de ella y de sus compañeras de inobservancia. A medida que el fuego se apoderaba de esos corazones, la pasión de la ira y la envidia hervía contra la priora y las españolas, extinguiéndose en ellas el fuego del amor a Dios. Y dejándolas vacías de buenas obras, empeoraban sus almas con el peso inmenso de tantos pecados, cuyas consecuencias eran gravísimas para la eternidad. La santa concepcionista vio que esa pobre capitana no se salvaría, así como muchas de sus seguidoras, arrastradas por su mal ejemplo. A esas mejor les hubiera sido quedarse en el mundo que entrar en la religión para llevar una vida tan disipada y suelta, introduciendo el bullicio donde debía tener su asiento el silencio, la paz, la unión fraterna, la caridad, el desinterés, la mortificación y la humildad, como la exacta observancia de la regla monástica, cuya práctica diaria es muy fácil para el buen religioso. Aquel dicho de esa pobre monja de que la letra mata y el espíritu vivifica, no es conforme con ninguna de las reglas de los institutos monásticos, pues, de la literal observancia de la regla depende la vida eterna de la persona religiosa que la profesó. Ejemplo práctico de esto tenemos en nuestro seráfico Padre San Francisco, a quien el propio Dios dirigió a propósito del cumplimiento de la regla estas palabras: la letra,
la letra, sin comentario, sin comentario, sin comentario. En el falso raciocinio de esta pobre monja se dejaba conocer el mal espíritu que la animaba y su carencia de total virtud. Prosigamos, pues, la visión de Madre Mariana. Ella vio que la capitana no se salvaría con varias de sus secuaces por la evidente vida relajada que llevaban, y que las gracias divinas que las buenas religiosas recibían torrencialmente en sus claustros se convertían en veneno para estas deplorables criaturas, cegando sus almas más y más al foco de vívida luz y muriendo de sed en la fuente de agua viva. Vio cómo se precipitarían de abismo en abismo el resto de su vida, poniendo en peligro, en cierto modo, el convento, arrastrando con su mal ejemplo a varias religiosas, siendo esto un hábil y sutil instrumento del que se serviría la serpiente infernal para conseguir su intento de destruir la obra de Dios y de María Inmaculada en la fundación y conservación de este convento. Permítame solo un segundo. Continuemos. Holocausto pedido por nuestro Señor. A esta caritativa y santa esposa de Jesús le dolió en el alma este género de desgracias, tanto para su amado convento, por el que estaba dispuesta a dar su vida si fuera necesario, como por las almas de las religiosas, sus hermanas, que tanto costaron al divino Redentor. Las lágrimas corrían por sus mejillas como dos torrentes salidos de sus hermosos ojos, y su oración fervorosa y silenciosa subía al cielo como el humo de riquísimo incienso, quemado en el templo de su corazón puro, en el turíbulo de su profunda humildad, sin otros testigos que su Dios, su divina Madre y los ángeles, que admirados contemplaban el conjunto de virtudes de esa joven religiosa. En este momento se le apareció a Madre Mariana Jesucristo nuestro Señor, como estuvo en el huerto de sus sacrificios, en su dolorosa y al mismo tiempo fervorosa oración. Fue manifestado a ella el acervísimo dolor que se apoderó de su santísimo corazón en los momentos en que, sintiendo tedio de la vida, dice: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz tan amargo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vio ella que los mayores tormentos interiores del Santísimo Corazón de Jesús eran la ingratitud y la indiferencia de aquellas almas que, escogidas entre millares para ser sus esposas y sus ministros, lo dejaban en la más absoluta soledad. Y esto a pesar de vivir bajo el mismo techo con sus esposas, y venir a las manos de sus sacerdotes a la simple llamada de su voz en el solemnísimo momento de la consagración de la Santísima Hostia y Cáliz. Madre Mariana escuchó entonces al amado de su alma exclamar en su dolorosa agonía: Ah, consoladores, busqué y no los encontré, crié hijos y ellos me desconocieron y despreciaron. Y tú, mi esposa, ¿qué harás por mí, ya que hice mucho por ti? Oh, cuánto me cuestan estas almas religiosas, sácalas de las fauces del lobo infernal. Cómo me duele el perderlas. Inmediatamente esta heroica concepcionista respondió: Mi amado, ¿qué queréis ¿qué pedís de mí? Voy a repetir esto. Mi amado, ¿qué queréis? ¿Qué pedís de mí? Nunca hasta el presente vos me habéis negado nada, y estoy resuelta a no negaros nada, hasta el último suspiro. Decidme, mi bien, ¿queréis que viva y muera en la cárcel, en un
en un aislamiento absoluto de las criaturas, sufriendo el doble de lo que hasta aquí he sufrido, las repetidas veces que me hiciste feliz con vuestra compañía, junto a vuestra encantadora imagen, cuya ternura me arrebata el corazón? Acepto, sí, acepto, no en un impulso de fervor momentáneo, sino pensando con la madurez que el asunto pide. Acepto, aquí estoy, sacaré a mi hermana culpable y quedaré sufriendo por ella. Mi naturaleza se horroriza, mas mi espíritu está pronto para el sacrificio. Dominando este horror de mi naturaleza con el fuego de vuestro amor, que arde en mi pequeño corazón. Voy a repetir esta frase muy importante final. Dominando este horror de mi naturaleza con el fuego de vuestro amor, que arde en mi pequeño corazón. El Señor le respondió: no es la vida, ni la salud, ni la cárcel lo que quiero de ti, mi amada Mariana, sino el sufrimiento por el período de 5 años consecutivos, por las penas del infierno que el alma de esta pobre hermana tenía que sufrir por toda la eternidad. Te señalo 5 años en memoria de las 5 llagas de mi humanidad dolorosa durante mi pasión. Ve, por tanto, que durante este tiempo yo me ausentaré de tu vista material y no te daré el menor consuelo ni alivio para tus dolores, así como el alma de esta pobre hermana no lo hubiera tenido en la oscura cárcel del infierno. Es cierto que interiormente yo estaré contigo, fortaleciéndote, porque de otro modo ni tú ni cualquier mortal, por santo que fuese, podría tolerar siquiera un minuto tantas penas. Dime, ¿aceptas mi pedido? Y el divino Maestro le mostró los 5 años en los que Madre Mariana no vio 5 años de sufrimientos, sino toda una eternidad. Se estremecieron su carne y sus huesos, y se comprimió el corazón de tal modo que allí mismo hubiera muerto por la violencia de dolor, si Dios, pródigo en sus gracias y misericordias, Señor absoluto de sus criaturas, no le hubiese conservado la vida milagrosamente. Un paréntesis. Esta es una de las partes de la vida de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa que más me impresiona. Sufrir 5 años de su vida por la salvación del alma de otra persona. Imagínense, sufrir el infierno de la capitana para que ella se pueda salvar. Qué amor, qué caridad de la Madre Mariana. Y nosotros somos tan pecadores, incluyéndome, que a la mínima persecución, que al mínimo insulto, que al mínimo sufrimiento nos quejamos y hacemos tanta violencia en contra de las personas que nos hacen mal, en vez de devolverles caridad y amor como nuestro Señor Jesucristo, en el ejemplo que nos da de su hija seráfica, la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa. Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, ruega por nosotros. Capitana, monjita que fue salvada del infierno por la Madre Mariana, también te rogamos a ti que pidas por nosotros, y muy próximamente sabremos qué sucederá con el alma de ella, pero ya está salvada, sea que esté en el purgatorio o en el cielo, porque no se condenó esta alma de la capitana, ya está salvada. Así que roguemos a la capitana que ella, que recibió esa gracia grande de salvar su alma, también ella ruega a Dios para que nosotros también la consigamos. Continuemos. Madre Valenzuela, elegida priora. Ella cayó en un desmayo que no fue notado por ninguna de sus hermanas. Estas y también el prelado
se dieron cuenta de que ella temblaba como si tuviese mucho frío. El prelado, atribuyendo tal reacción de Madre Mariana al espanto ante el rigor del castigo que había impuesto a la capitana de las inobservantes, le dice: «Ánimo, madre, valor, es necesario castigar a las culpables para escarmiento de las demás, en eso seré inflexible». Y le ordenó calmarse, calmase su dolor. Inmediatamente este temblor cesó y ella se despertó como de un sueño. Entretanto, Madre Valenzuela condujo a la culpable con violencia a la cárcel y regresó al local de la votación, donde se encontraban aún las inobservantes, mudas de pesar. Algunas religiosas les decían que se fuesen, pero ellas no hicieron el menor caso. Madre Valenzuela se aproximó al prelado y colocó la llave de la cárcel en la mesa, diciendo: «Ya podemos votar en paz. De otra manera, Dios no estará con nosotros». Y dicho esto, tomando a las inobservantes por los brazos, una a una fueron expulsadas por ella. Aspergió enseguida agua bendita y les dijo: «Id en paz, señoras bulliciosas, a llorar vuestros pecados», y cerró fuertemente las puertas. El prelado agradeció y alabó su energía. Invocaron al Espíritu Santo, a la Virgen de las Luces y al Serafín Llagado, e hicieron correr una nueva lista para la votación. Hicieron el escrutinio y fue electa Madre Magdalena de Jesús Valenzuela con 5 votos más que Madre Mariana. El prelado y las asistentes se manifestaron muy satisfechos y contentos, y se decían: «Si hubiésemos retirado a las culpables más pronto, no hubiéramos perdido tanto tiempo, mas estamos felices y damos por bien empleados esos amargos momentos, convencidas de que el mayor número de monjas son observantes y unidas. Que allá permanezcan las bulliciosas y sobre todo la capitana de tan poco seso». Descripción de la cárcel. Este lugar tan necesario y tan sagrado para todas las comunidades religiosas, que nunca puede faltar en las de verdadera observancia, se encontraba localizado en el monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, en el claustro inferior, contiguo al coro inferior. Tenía por fuera una puerta bien fuerte, resistente y doble. Las 2 hojas, tanto abajo como arriba, tenían grandes trancas. Colocadas estas, se cerraba la segunda hoja, corriendo un gran cerrojo de hierro y pasando después la llave. Nadie, por más fuerza quisiese, podría abrirla. En lo alto de ambas hojas, a la altura de 40 centímetros del techo, había un armazón hecho de pequeñas barras de hierro, cruzadas, recubierto por una tela de alambre capaz de permitir la entrada de alguna luz, no mucha obviamente, pero sí la suficiente para poder hacer algún trabajo manual, o también leer o rezar el breviario, siendo imposible, con todo, hacer pasar a través de ella algún papel o cualquier cosa. Frente a la puerta, a distancia de 5 metros, se ve una ventanita de 40 centímetros por 50, armada del mismo modo de la anterior, también con el objeto de iluminar la cárcel. El interior de la cárcel. A la izquierda de quien entra, hay en la pared un pequeño nicho en el cual está colgada una cruz redentora para recordar a la culpable que la Santa Cruz es tabla de salvación y que justo es el lecho florido en el cual descansó el esposo de las almas justas, en el que ellas también deben descansar,
teniendo presente que sobre la cruz se descansa con seguridad. Junto a la cruz y más abajo se encuentra en la propia pared una cavidad grande con un banco de piedra que sirve como lecho para la religiosa presa. Toda la cárcel mide 8 metros y medio por 4,90. En todo el frente de la puerta y al frente de la cama, de lado a lado, hay bancos de cal y ladrillo de 1,10 metros de largo. La ventanita que da para el claustro está fabricada de tal manera que, teniendo en el interior una grada de gruesas barras de hierro, se cierra por dentro con una puerta de tabla para evitar que entre el sereno nocturno. En esta puertita está pintada por ambos lados la Santísima Virgen con el Arcángel Gabriel anunciándole el sublime misterio de la encarnación del Verbo. A los pies de esta pintura, bien abajo, en letras bien grandes y claras, se leen las siguientes palabras: Acuérdate de tus novísimos y nunca pecarás. Esta puertita está siempre abierta durante el día. Del otro lado de ella, cuando llega la noche, se ve una linda pintura de nuestro Señor Jesucristo encarcelado y atado con gruesas correas. 2 ángeles llorando lo miran con ternura, y a sus divinos pies hay un jardín de rosas y azucenas. Es hermoso este cuadro. Cristo llama a la ternura, al amor y al arrepentimiento de todos los pecados que se han cometido durante la vida. A los pies de este jardín se lee en grandes letras esta palabra: La muerte es eco de la vida. Y abajo la siguiente estrofa: Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que debes morir, mira que no sabes cuándo. Tal vez esta frase deberíamos repetirla todos o anotarla en algún cuadernito y tenerla para que nos acordemos de que un día vamos a morir y que podremos condenarnos o salvarnos dependiendo de nuestras vidas. Voy a repetir este pequeño texto para que ustedes puedan anotarlo si quieren. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que debes morir. Mira que no sabes cuándo. Una vez más. Voy a repetir la primera frase también. La de los novísimos, obviamente ustedes sí la conocían, pero también la voy a decir mejor también aquella. Acuérdate de tus novísimos y nunca pecarás. La muerte es eco de la vida. Y el último texto. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que debes morir. Mira que no sabes cuándo. En el centro del aposento pende del techo un cabestro retorcido que sostiene un gancho con 3 candiles para la iluminación con velas para la noche. 2 columnas. A distancia de 1,30 m del banco que está enfrente de la puerta, está plantada en la tierra una gruesa columna de piedra a manera de pilar circular que mide 1,70 m de altura. Tiene encima una tabla redonda de 80 centímetros de diámetro, como si fuese un altarcito, sobre el que se encuentra una preciosa estatua de Cristo Señor nuestro encarcelado y amarrado a una columna sobre la que está un gallo. A los pies de nuestro Señor está una conmovedora estatua de San Pedro Apóstol, inclinándose y llorando para Cristo, llorando su pecado de negación. Él llama a la penitencia provechosa, al mismo tiempo que al amor y a la confianza en la bondad de Cristo nuestro Señor. La imagen de Cristo es conmovedora. Basta verla y el corazón se ensancha de ternura y amor. Parece decirle al justo e inocente:
Mira que yo padecí primero para darte ejemplo e infundir valor. A la culpable para decirle: alma querida, mírame que aquí estoy contigo, haciéndote fiel compañía en este lugar donde justamente expías tus culpas. Voltéate hacia mí y con ilimitada confianza, lánzate a mis pies como el apóstol penitente para llorarlas. Mírame bien, tengo atadas mis manos a esta columna para no castigarte como piden tus culpas. Dame amor y lágrimas para mezclarlas con las mías y presentarlas a mi Padre Celestial y concederte el absoluto perdón. A los dos lados de ese pilar de piedra hay 3 argollas de hierro de las que cuelgan 3 largas correas, también de hierro, dotadas en las extremidades de una especie de esposas de hierro flexible que se echan llave a los pies, manos y cintura de la prisionera. Estas esposas son de varios tamaños para ser aplicadas a las culpas según la necesidad o naturaleza de las faltas. El otro lado de esta columna es liso, sirve para que la presa se ate voluntariamente a ella si quiere, para hacer penitencia y rezar con Cristo dolorido y sufrido. Tanto la columna como el piso se hallan ensangrentados por las penitencias que la grande Madre Mariana hacía en las repetidas veces que fue encarcelada. Sangre también de las penitencias de las santas españolas, sus compañeras de virtud y de cárcel. A 2,5 metros de distancia de esta columna hay otra, también de piedra, semejante a la anterior, a cuyo extremo existe una bella estatua de María Dolorosa. Esta imagen es tierna y encantadora, incita al amor, a la ternura, a la compasión y al dolor de los pecados. Sus ojos bellos y volteados hacia arriba, como quien mira al hijo de su amor y de su dolor, vierte lágrimas tiernas. En esta columna hay las mismas argollas y correas, y también el lado liso semejante al de la columna anterior. En la cárcel hay un cepo, grillos y correas. No falta nada. Es un lugar muy respetable. Quien entra en él siente un santo pavor y teme ser culpable. Con todo, ahí padeció la inocencia como se ve en el relato de la vida de Madre Mariana de Jesús Torres. Del lado derecho de la entrada hay también los mismos bancos de cal y ladrillo, semejantes a los que están al frente. Siguiendo, existe un armario largo para guardar alimentos, costuras, libros y también instrumentos de penitencia. El banco de piedra sigue al armario, hasta llegar a la pared en la que está la referida ventanita. El piso es de ladrillo y el cuarto es muy seco. Los padres, Izquierdo y Jurado, ambos frailes menores, hicieron trabajar con singular afán este lugar venerable. El padre Izquierdo acompañó personalmente a la ejecución de la imagen del Señor y de la Virgen, indicando al escultor Francisco de la Cruz del Castillo el modo de trabajarlas, a fin de que fuesen adecuadas para tal lugar, comunicándoles también esa única mística que el sacerdote poseía, tanto en el púlpito como en el confesionario, don que Dios nuestro Señor le concediera para atraer a las almas a Él, para lograr el arrepentimiento de las culpas y la reparación por el amor de gratitud. Esta es la cárcel en el convento de la Inmaculada Concepción de Quito, lugar necesario, como al principio se dijo, dada la fragilidad de la naturaleza humana, pero que fue santificado por haber padecido allí la inocencia antes que la culpa. Consideraciones. Oh, si a mí me hubiera sido dado ocuparlo después de Madre Mariana de Jesús Torres, lugar donde ella recibió de la bondad de la Reina del Cielo gracias tan particulares
que transformó aquella cárcel en cielo, en lugar de pena, nuestras hermanas, las religiosas de la Inmaculada Concepción, deben considerarse muy felices en poseer en este lugar tan sagrado en su convento, y deben amarlo y respetarlo, al mismo tiempo que conservarlo con veneración. Cuando en el transcurso de los tiempos alguien lo ocupase, téngase por muy feliz porque es un lugar santificado. Si es culpable, llore su culpa y convirtiéndose, cambie de vida. Si es inocente, recuerde a Madre Mariana de Jesús Torres y sus fundadoras, y cómo supieron hacer de la cárcel un cielo. Imitando su conducta, perfeccione cada vez más su alma, atrayendo sobre sí, sobre el monasterio y sobre esta ciudad tan culpable, las misericordias y gracias de Dios que sólo las almas santas y humildes pueden atraer. Es una verdad tan palpable en todos los siglos, y no será este el último, que Dios resiste a los soberbios y atrae para conversar y unir así a los humildes de corazón. Tengo por cierto que mientras las criaturas terrenas, tanto buenas como malas, pretendieran acabar con el convento de la Inmaculada Concepción de Quito, valiéndose inclusive de medios de prudencia, no lo conseguirán, porque este lugar bendito y consagrado con el finísimo incienso de una oración altísima y con el óleo de sangre de vírgenes inocentes, que castigando su cuerpo inocente con golpes de severas disciplinas, regaron con él sus paredes queridas, y porque está edificado sobre el profundo cimiento de la humildad admirable, siendo las sólidas virtudes el material con que está construido desde sus santas fundadoras hasta la última muy buena religiosa que aquí vivirá. Pues estoy seguro de que estas almas grandes y ocultas no faltarán a lo largo del tiempo. Ellas serán marcadas con el propio sello de su comunidad, con instrumentos hermanos, lo que es más sensible y doloroso que fuesen labradas por instrumentos extraños. 1000 veces seas bendito, mi Dios, que hiciste madre fecunda e hijos e hijas santas a la religión seráfica en sus 3 órdenes. Inmaculada Niña, que oculta en el seno de vuestra Madre, mi Señora Santa Ana, eres el encanto de Dios y el terror de los demonios. Bendita seáis de Dios, porque quisisteis que las hijas de la Inmaculada Concepción fuesen íntimos ramos frondosos de la seráfica familia. Y vos, oh seráfico humano, Francisco de Asís, mi Padre, bendito seáis también porque supiste corresponder con perfección al llamado divino, fundando una orden mendicante que, extendida por el universo entero, atrae muchas almas a Dios por medio de la humildad, la mansedumbre y la pobreza. A esta primera orden pertenezco yo, el último de vuestros hijos, que queriendo exceder a todos mis hermanos en amaros, en imitaros, cumpliendo con perfección la regla que nos diste, mas como mi virtud es poca y mis fuerzas son como las de un débil niño, enciende vos mismo, Santo Padre, en mi corazón el fuego ardiente de amor, pues el vuestro era un volcán activo en el que incendiaste a vuestros hijos e hijas en todos los tiempos, desde el trono de gloria que ocupas en el cielo por vuestra humildad. Bendice a vuestros hijos los menores, y a vuestras auténticas hijas, las religiosas de la Inmaculada Concepción de María Santísima, Nuestra Señora, para que en un día todos los hermanos y hermanas, unidos con vos en el cielo, cantemos las bondades de nuestro Dios y el perfecto, Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. Amén. Y que un presidente, como escuchamos en un capítulo anterior, consagraría el Ecuador
al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Un presidente verdaderamente cristiano. Gracias por haberme escuchado. Acuérdense de darle like al vídeo, de dejar su comentario, de compartir este vídeo con todos sus amigos y, como siempre les repito, inviten a todo el mundo a que se suscriba al canal, a sus familiares, amigos, enemigos, porque todos necesitamos escuchar esta increíble historia, enamorarnos de ella y venir a Quito lo más pronto posible a conocer a la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración pidiendo a Dios la glorificación del mártir de la fe, Gabriel García Moreno. Oh Señor, Dios de bondad, que hace que las virtudes de tus siervos brillen ante la faz del mundo, permítenos, humildemente te suplicamos, que por las virtudes practicadas durante la vida mortal de tu siervo fiel y mártir de la fe, Gabriel García Moreno, tengamos el gozo inefable de verlo exaltado hasta el honor de los altares, para que pueda ser considerado e imitado en el mundo como el perfecto modelo de los que gobiernan, para tu mayor gloria, el bien espiritual y el beneficio de nuestras almas. Amén. Ahora rezaremos una Ave María para terminar. En latín: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Sierva de Dios, Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, ruega por nosotros.